El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor responde a los fariseos y a los escribas con un llamado a la conversión. En realidad era una generación malvada y adúltera, como dice el mismo Jesús, porque a pesar de ser personas profundamente religiosas, que dedican su vida al servicio de Dios, a conducir al pueblo por el camino del Señor, con muchas reglas y muchas leyes de tipo religiosas, y toda la vida, incluso la vida política, la vida familiar, la vida económica, estaba centrada en el servicio a Dios, como era el caso de los fariseos y de los escribas, en que el templo de Jerusalén era el corazón vivo de la ciudad y de la identidad del pueblo judío. A pesar de todo eso, Jesús dice que se trata de una generación malvada y una generación adúltera. ¿Por qué motivo? Porque los fariseos y los escribas le piden una señal a Jesús, una señal milagrosa para creer. Como decía Santo Tomás Apóstol, ver para creer. Pero Jesús les niega esta señal y les dice que no. Ya había dicho lo mismo en la parábola de Lázaro pobre, que se va al cielo después de una vida de mucho sufrimiento, en condiciones que el rico Epulón, que vivía en esa casa donde se alojaba Lázaro en la calle, en la vereda de la casa, y este rico se fue al infierno y le pregunta a Abraham por qué no puede salir de ahí. Y Abraham le responde que él ya tuvo sus bienes en este mundo, y no aceptó a Dios, no tuvo el amor de Dios en su corazón, no aceptó vivir la ley de Dios en el fondo, rechazó a Dios, y ahora lo que él merece es el infierno. El infierno. De la misma manera, esta generación malvada y adúltera merece la condenación, lo dice Jesús, ¿no? Por más que ellos se sienten felices, ¿no es cierto?, porque se creen muy religiosos, no lo son. Son hijos de Satanás, porque ellos no aceptan a Cristo, porque ellos no tienen su corazón abierto para recibir el mensaje de Dios que llega a través de su Hijo, a través de su palabra. No lo aceptan, y ellos quieren imponer a Jesús que les obligue a creer por medio de un signo. Ver para creer. Entonces Jesús le dice que no. Ellos tienen que creer para ver. De hecho, las personas que ven a Jesús resucitado son aquellos que creyeron en él. Jesús no se apareció a ninguna persona que no tenía fe. Jesús no podía hacer, entre comillas, ¿no es cierto?, porque Él es Dios, todo puede, pero Él no quería hacer ningún milagro en quien no manifestaba al menos una señal de fe. Tener fe es abrir el corazón a la gracia, es decidirse por seguir el camino de la humildad, es
como hemos meditado en estos domingos anteriores, preparar el terreno, sacar las piedras, las raíces malas, las semillas malas, sacar las espinas, las zarzas, para que la palabra de Dios, la semilla de Dios, pueda dar mucho fruto en nuestro corazón. Eso es querer creer. Eso es creer de verdad. No es el caso de los judíos, ¿no?, que piden esta señal y Jesús les dice, no, simplemente tendrán la misma señal que Jonás el profeta. Este profeta que tenía que predicar la destrucción de Nínive dentro de 40 días, pero que en el viaje, ¿no es cierto?, cayó al mar y se lo tragó una ballena y ahí estuvo escondido 3 días y 3 noches. Después la ballena escupe a Jonás en la playa y él sale vivo, ¿no es cierto?, renovado de esa experiencia traumática, pero es la misma experiencia que tuvo Jesús, mucho más poderosa en Jesús, mucho más fuerte, intensa, porque no fue una ballena que se lo tragó, sino que fue la misma muerte. Y sin embargo, él vence la muerte y al tercer día resucita. Esa es la única señal. Entonces va Abraham y le dice al rico Epulón, bueno, tú podrías haberte convertido, tus parientes también se pueden convertir, pero no, le dice el rico, manda a Lázaro para que al ver que un muerto se les presenta, ellos también puedan creer. Y Abraham dice con mucha sabiduría, si no creen la palabra de los profetas y las escrituras, tampoco creerán a ninguna persona muerta que se les aparezca. Entonces, es eso lo que pasa, ¿no? A veces nosotros queremos afirmarnos en signos, en milagros, en situaciones que prácticamente nos fuercen a creer, pero eso no tiene gracia. La fe es un don, la fe es un regalo, una gracia de Dios, pero se le otorga a aquellos que tienen un corazón dispuesto a creer, a ser humildes, a seguir la voz del pastor y no seguir la voz de Satanás que nos quiere inducir a pensar como él, de que nosotros somos Dios, que nosotros tenemos la sartén por el mango. Nosotros somos los que estamos, como se dice hoy en día con esta palabra que no me gusta, empoderados. Porque el poder lo tiene solo Dios. Nosotros somos pequeñitos. Nosotros somos nada delante de Él. Y sin embargo somos muy valiosos y muy queridos a sus ojos. Porque Él entregó a su Hijo para salvarnos. Lo entregó a la muerte. Y lo entregó para que Él con su mensaje, igual que Jonás, pudiera convertir nuestros corazones mientras vivimos en este mundo. Entonces lo que dice Jesús es muy importante. Para los judíos, un llamado de atención, muy fuerte. Los ninivitas, cuando llegue el día del juicio final, cuando se acabe este mundo, podrán condenar a los israelitas, porque esta generación de judíos no aceptó, no recibió la palabra de Dios, que los vino a visitar. En cambio, los ninivitas sí aceptaron el mensaje de Jonás. Y Jesús es mucho más que Jonás. Jonás es un profeta, Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, es el Creador, el Salvador de la humanidad. Y así entonces nosotros tenemos la oportunidad de aceptar a Jesús, de creerle, de amarlo, en medio de un mundo que también es una generación malvada, perversa y adúltera, porque el adulterio consiste en el fondo en no aceptar al esposo verdadero de nuestras almas, al esposo que quiere desposarse con el pueblo suyo, con la iglesia, y cometer adulterio con otros ídolos, con otros esposos que son en el fondo emisarios de Satanás, el placer, el dinero, el poder, el prestigio, la fama, la gloria humana, etc., el orgullo en el fondo, la vanidad. Entonces Jesús nos llama profundamente a la conversión. Este es el tiempo de convertirnos, de arrepentirnos, de transformar nuestro suelo duro en un suelo fértil, en tierra como humus. Y la palabra humus está relacionada con humildad.
miramos a la Virgen María, que acogió en su ser, en su alma, en su cuerpo también, la palabra de Dios, y fue la tierra más fértil, la que produjo el 100 por 1, el 1000 por 1, porque ella dio a luz al Salvador, dio a luz esta palabra, y es verdadera Madre de Dios, de tal modo que todos los que imitan a María también se transforman en tierra fértil, acogen la palabra de Dios y no dicen necesito ver para creer, sino que yo quiero creer para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida, en el mundo, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, en la crisis, en los problemas, en las tempestades. Veremos el poder de Jesús, que va a calmar la tempestad y que nos va a sacar adelante, porque siempre así Él lo hace. El bien siempre vence al mal, pero el bien tiene un nombre, es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a Jesús llegamos a través de María, que es el camino que Él eligió para llegar a nosotros. A Jesús sea la gloria. Amén.